Estimados amigos, ya estamos con todos ustedes en vivo, en directo, una vez más, cuando son, pues faltan unos segundos para que sean las 6:30 de la mañana aquí en España, las 7:30 de la mañana en Israel. Tenemos información de última hora de lo que está sucediendo, pues, bueno, en todo el mundo en realidad, porque la situación de Israel, todo lo que está pasando en Israel, como ustedes saben, es el centro del mundo. No es la ONU, no es Estados Unidos, no es la Casa Blanca, es Israel. Y si queremos afinarlo mucho más, pues tendríamos que hablar de Jerusalén. Pero nos conformamos con hablar de Israel en términos generales, que es el centro del mundo, de lo que está pasando. Así que antes de decirle lo que sucede con Siria, lo que sucede con Europa, lo que sucede con Inglaterra, siempre relacionado con Israel, vamos a pasar a las que llamamos ediciones diarias, que son los últimos 3 programas que hemos tenido en el último día, que hace muy poquitas horas, porque ya le digo que estamos amaneciendo ahora aquí en España, cuando son las 6:30. Así que le dejo durante 53 segundos ediciones diarias y continuamos. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. La paz mediante la fuerza, la ley del león. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Dron desde el Yemen, los hutíes lo lanzan. Tercera edición, 18:45 horas en España, 19:45 horas en Israel. Después de Irán, Siria, eso es lo que queríamos decir, pues sí, después de Irán va Siria. Siria está en una situación muy complicada. Vamos a pasar a las titulares de prensa. Atención, mire, se han reportado, esto ya es de última hora de ayer, últimos ataques de Israel en Siria, porque los sirios, que no están en serio en lo que dicen de paz, permítame decirlo así, resulta que han atacado a la comunidad drusa en Siria. Resulta que la comunidad drusa en Siria forma parte de la comunidad drusa en Israel. No es que sean solamente una comunidad, es que son familias, en el sentido literal de la palabra. No hablamos solamente de un país, de una comunidad, de gente variopintas, no, hablamos de familias que están, y lo puedo expresar así, divididas entre lo que es Israel y Siria. Bueno, pues nada más y nada menos que a los del gobierno de Siria se le ha ocurrido atacarlos, juntamente con otros grupos yihadistas. Esto es lo que ha pasado en las últimas horas y de lo cual se está hablando muy seriamente Israel, porque la situación puede escalar a tan complicado como pudiera haber sido lo de Irán. La diferencia es que Siria no tiene la capacidad que tiene o que tenía Irán, y además está pegado, o sea, no es que tenga que desplazarse miles de kilómetros Israel para llegar a Siria, es que está en Siria. Es más, es que literalmente está en Siria. Bueno, pues ayer hubo unos enfrentamientos tremendos. Ha habido muertes y Israel intervino con aviones de combate que destruyeron, como ven ustedes en la imagen, le pongo un poquito más grande, destruyeron tanques y material pesado de guerra del gobierno sirio. Bueno, con esta situación que ha afectado evidentemente y sigue afectando lo que está sucediendo, las FDI atacaron a varios tanques en el sur de Siria, mientras que las fuerzas del régimen y un grupo que llaman los beduinos, yihadistas islamistas, no le quieran cambiar el nombre porque lo que son otros de los grupos yihadistas, se enfrentaron con los drusos. Permítame que voy a poner unas imágenes que tengo en pantalla. Permítame un segundito, mientras creo que se está viendo en pantalla esto, ¿verdad? Bueno, pues mientras vemos esto en pantalla, permítame que haga un cambio. Voy a buscar las últimas noticias, que las tengo también en los titulares de prensa. Permítame un segundito, que las voy a buscar.
porque quisiera compartirles la última hora de lo que está sucediendo, y para ello necesito hacer un cambio de pantalla. Voy a buscarlo, un segundito si son tan amables, permítame, que lo estoy buscando ahora mismo en las últimas actualizaciones que hemos conseguido hace escasos minutos, le digo la verdad. Bueno, esto que quería poner, creo que lo tengo aquí, vamos a verlo a continuación. Sí, porque una vez que hemos hablado de Siria, ahora lo que le quisiera ir hablando, está relacionado también, es de Europa. Europa también está metida en el tema, pues, totalmente. Europa es la oscura Europa, ¿eh? Lo que pasa en Siria, lo que ha pasado en Irán, lo que está pasando en Yemen, lo que está pasando en el Líbano, comparado con lo que pasa en Europa, se queda corto. Pero eso es lo que le digo, se queda corto. Lo que pasa es que esto es más de diplomacia, de la oscura diplomacia. Otros de la oscura guerra, esta es de la oscura diplomacia, que es la que en realidad incita todo lo que está pasando en el mundo. También Europa, también, pero sin la menor duda, Bueno, pues en este caso, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, se ha reunido con homólogos en Europa y ha declarado que ha habido una victoria diplomática, mientras que la Unión Europea dice que está postergando las sanciones por la guerra de Gaza. A ver si me explico. No es las sanciones a Hamás. No se confunda nadie. No son las sanciones a los terroristas. No son sanciones ahí. ¿A quién son entonces? Las sanciones contra Israel por la guerra en Gaza. Pero mire por dónde Europa, con su oscuridad, hay algunos que tienen un poco de luz más que otros. Con un poquito de luz basta, ya le digo. Entonces, no han llegado a un acuerdo, todos los europeos, los países europeos, no han llegado a un acuerdo para implementar sanciones contra Israel por la guerra en Gaza. En vez de implementar sanciones contra los terroristas y contra todos aquellos que los apoyan y que los están ayudando en todos los sentidos, están pensando, no están pensando, esto es intrínseco, esto va en el ADN europeo, cómo hacer daño a Israel. Bueno, pues no se han puesto de acuerdo en las sanciones y de momento lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, señor Gideon Sa'ar, que lo ve como una victoria diplomática de Israel, porque no se han puesto de acuerdo, lógicamente. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, cuando pone UE es Unión Europea, se disponen a sopesar sanciones contra Israel por la guerra en Gaza, pero no ha habido manera de que se pongan de acuerdo, y digo gracias al cielo. Ahora, que le digo otra cosa, el problema que creen que se puede limitar a Israel, es lejos de esa realidad, es que el problema sería realmente para Europa. El primer afectado de sanciones contra Israel no sería Israel, aunque vayan dirigidas directamente a Israel, no. Es contra la misma Europa, que se está llevando las sanciones a sí mismo. Recuerden que hay un principio eterno, establecido por el cielo, que dice: al que te bendiga le bendeciré, al que te maldiga le maldeciré. Ha dicho el Eterno, el Dios Todopoderoso, para que nos entendamos bien. O sea que lo que hace Europa es automaldecirse, autosancionarse, autolimitarse, pero clarísimamente, esto no es una opinión ni un análisis, esto es lo que dice, lo que todos conocen como la Escritura. Por tanto, Europa está en un proceso de máxima oscuridad, limitado ahora porque, gracias a algunos países que han dicho, esto no puede ser, esto no es normal, han dicho, no, sanciones a Israel, no, vamos a ver, cuidado. En todo caso, habría que sancionar a los países que apoyan el terrorismo y no a Israel, que se está defendiendo a sí mismo y defendiendo a Europa. Sí, es que encima, para que la cosa vaya como va, es que encima Israel está defendiendo a Occidente. La cultura que tenemos en Occidente, léase Europa, Estados Unidos, todo Occidente en general, es la cultura que se llama judeocristiana. Las raíces de la cultura es judeocristiana. Y mire por dónde estamos atacando en Europa,
y digo estamos entrecomillado, entiéndame, una forma de hablar, justamente ¿a dónde? A la cultura, a los judíos y a los cristianos. Sí, porque en Europa, no solo en Europa, en medio mundo y parte del otro, quien se ataca es a la cultura de los judíos y a la cultura de los cristianos, para decirlo en términos muy coloquiales. A Israel y al mundo cristiano. Y al mundo cristiano no me refiero a los estados como el Estado Vaticano, que no, ni mucho menos. Faltaría más que Europa se atreviese a intervenir. No, hablo de los cristianos de verdad. No hablo de jerarcas, ni de gobiernos, ni de estados. Hablo de los cristianos de a pie, los que están siendo masacrados en buena parte del mundo y que los dirigentes cristianos, en la comodidad de sus poltronas, de sus asientos de poder, lo miran de lejos. Solo critican a Israel porque se defiende y no hablan de los terroristas que están asesinando a cristianos. Pero es que encima en Europa lo que se pretende es aniquilar al cristianismo, en términos generales, que insisto, no hablo de poderes como el Estado Vaticano o diferentes confesiones cristianas. Hablo de los cristianos, que no tienen que estar necesariamente encuadrados en un contexto religioso específico. Por eso en este canal, cuando hablamos de diferentes sensibilidades religiosas, nos estamos refiriendo justamente a eso, diferentes sensibilidades religiosas, sin pensar o evaluar si tienen una serie de doctrinas o están en un cierto grupo, una iglesia o una comunidad. No estamos evaluando eso. De hecho, ni lo planteamos. Estamos hablando de hombres, de mujeres en el mundo entero que tienen conceptos y valores que vienen de la cultura judeocristiana. Cada uno está donde está, o donde le han dicho que esté, donde le han llevado, donde le han enseñado. Pero por encima de todos esos conceptos muy humanos está, como le digo, lo que está pasando en medio mundo y parte del otro, que es la persecución tanto de judíos como de cristianos. Este es el punto que no hay que perder de vista. Por eso lo que está pasando en Europa es muy importante, porque la propia Europa se está, voy a decirlo de una manera, ¿cómo sería? No quiero decir, no emplear términos groseros, no fuertes, gruesos. Se está comiendo a sí misma, se está aniquilando a sí misma, se está maldiciendo a sí misma. Recuerden que bendecir es decir bien, maldecir es decir mal, decir. Europa se está maldiciendo. Y esto va a tener consecuencias, no es que las va a tener, ya las tiene. Los de Siria, que están en la misma línea destructiva, pero ya con las armas en la mano, están aniquilando literalmente a grupos cristianos, que no están incluidos en ninguna confesión específica, en ningún grupo cristiano específico, sino a cristianos. Gente que tiene conceptos y valores, insisto, en la cultura judeocristiana. Bueno, pues en Siria también los están persiguiendo, no solamente en Siria, en todo el mundo del Oriente, exceptuando en Israel, donde los cristianos tengan la doctrina que tengan, sean del grupo religioso que sean, tienen absoluta libertad de expresión y de vivencia. Sí, en Israel. Todos los que salen de los países árabes huyendo por ser perseguidos por tener valores cristianos, se van a Israel, porque están protegidos por ley. Pero en Siria no. Y resulta que los drusos, que no son cristianos, los drusos son musulmanes, una rama del islamismo, lo voy a decir de esta manera, entendiendo del islamismo por el islam. Son una rama. También están siendo perseguidos porque resulta que los drusos, como le digo antes, tienen familia en Israel, protegidos por Israel y también en Siria, y además quiere Israel que permanezcan donde están, que es en la frontera con Israel, y desde luego es una seguridad, una tranquilidad, tanto para Israel como para los sirios, de que hay
protección, o sea, ayuda mutua. Y los sirios no están por la labor y les están atacando. Por eso Israel ha intervenido. Siria afirma, dice, su derecho a defenderse de los ataques israelíes en medio de la masacre que produjeron en la zona drusa los sirios. El gobierno sirio con diferentes facciones yihadistas que están en Siria. Por tanto, como le digo, el asunto es muy duro, muy duro. Y puede ser, esperamos que no, pero puede ser que la intervención que ya ha intervenido, no es que va a intervenir, la intervención de Israel en Siria aumente de forma exponencial. Pero totalmente, porque Israel no puede permitir que los sirios sean masacrados. Es más, la comunidad siria, la comunidad drusa en Israel y en Siria, han pedido y han recibido ayuda de Israel. De hecho, hay combatientes del ejército de Israel, soldados que son drusos, en el ejército de Israel. O sea que no es la cosa simplemente que, bueno, pues es una cosa de amigos. No, estamos hablando de totalmente dentro del contexto de la cultura también de Israel, con la libertad que tienen de expresión, de mantener su fe. Los drusos tienen su fe particular en Israel sin ningún problema. Y vienen del mundo musulmán, ¿eh? No hablo de cristianos. De hecho, hace muchos años un servidor estuvo en esa zona, en un restaurante, además, que nos llevaron, un viaje turístico, y una zona increíble. Nos sorprendió, además, un trato de los drusos a los judíos y a los cristianos sorprendente dentro de Israel. Esto tiene muchas implicaciones, ¿eh? Por eso le digo que lo que está empezando a pasar en Siria con el gobierno que se llamaba moderado y que quería tener relaciones normales con todos los países de la zona, resulta que dentro de Siria lo que quiere es aniquilar a los drusos en particular y a los cristianos en general, que están sufriendo persecución dentro de Siria. Sí, dentro de Siria. Por tanto, insisto, esto puede aumentar y mucho la situación de conflicto entre Israel y entre Siria. Se reportaron, esto fue la última hora de ayer, nuevos ataques israelíes en una zona de Siria, mientras que las fuerzas gubernamentales ingresaron en la ciudad siria en medio de enfrentamientos. Esos tanques, esos material pesado fue lo que Israel atacó. Y de hecho, los sirios se retiraron, el ejército sirio y sus homólogos, lo digo así, se retiraron de la zona. Pero han causado muchas muertes y han hecho cosas terribles a la comunidad drusa. No voy a reproducirlas, pero si usted va a los medios de comunicación genéricos, como puede ser, digo, digitales, como es Twitter, ahora X, etcétera, hay mucha información al respecto de las barbaridades que han cometido contra los drusos en Siria. Y esto hay que saberlo para entender lo que está pasando. Por eso Israel está interviniendo. Además, las FDI atacaron, hemos dicho, varios tanques en sur de Siria, mientras las fuerzas del régimen y lo que llaman los beduinos, que son islamistas, igual que el régimen, pues se estaban enfrentando con los drusos. Y por eso intervino Israel y los alejó de la zona expeditivamente. El ministro de Defensa sirio anunció ayer a última hora un alto el fuego de la mayoría drusa tras los enfrentamientos, un alto fuego con la mayoría drusa. Ya pidieron los drusos al gobierno de Siria que interviniera, pero para defenderlos, no para atacarlos. Pero es que el régimen sirio es lo que es. Por mucho que la mona se vista de seda, mona se queda. Esto es una cosa lógica hablando, ¿eh? O sea, lo que parecen, se vista como se vista, de demócrata, de persona amable, que va por el mundo diciendo que Siria ha cambiado el régimen, ya no es Bashar al-Assad, que era un terrorista de cuidado, ahora que ha llegado otro que dice que no lo es, pero que lo ha sido. Que no lo es, pero que lo ha sido. Yo creo que cambiar de chaqueta es muy fácil, pero cambiar internamente no es fácil. Esto lo está demostrando ahora mismo.
lo está demostrando Siria, que está buscando la ruina total. Mira que están en ruina en Siria, pues está buscando la ruina total. Mientras tanto, la Unión Europea sigue presionando a Israel, entre otras cosas, para que aumente el flujo de ayuda humanitaria, que no hay ningún problema. El problema es que la ayuda le llega directamente a las manos de Hamás. Lo que dice Israel, oiga, si quieren que haya más ayuda, que le llegue a la gente que le hace falta la ayuda y no que le llegue a Hamás para que sean los que controlen y manipulen y hagan y utilicen la ayuda humanitaria como moneda de pago para que la gente haga terrorismo. Lo digo así como es, porque como lo controla Hamás, la gente que quiere recibir ayuda, la que controla Hamás, le está ofreciendo trabajo. ¿De qué? Pues de terrorista, que hay mucho trabajo en Gaza de terrorista, el que usted quiera. En Gaza, vamos, listas de espera para trabajar de terrorista. Lo que pasa es que el pago, como no tienen dinero, les pagan con comida. ¿Cuál? La que roban. Los almacenes los tienen llenos, los de Hamás. Almacenes que son de la ONU. Esto está encima lo llamativo. Almacenes que son de la ONU están gestionados por Hamás en Gaza. Como todo esto parece ser que es algo que no se sabe o que no se quiere decir, pues seguimos en esta manera absurda de entender la situación que está llevando a cabo en Oriente Medio y en Europa. Dicho esto, el señor Trump sigue insistiendo, y no lo digo en contra de él, lo digo de verdad, sinceramente, está diciendo lo que le están diciendo. Espera que el alto el fuego en Gaza pueda solucionarse la próxima semana. Eso lo dijo ya la anterior y la posterior semana. Ya hace varias semanas que es la próxima semana. Insisto que no lo digo como rechazo a sus palabras, sino para que veamos qué nivel de engaño, de mentira, de frustración genera Hamás. Primeramente, los secuestrados, en sus familias, en toda la sociedad de Israel, en los soldados de Israel, de las FDI, que están muriendo en Gaza para liberar a los rehenes, que nadie se le olvide también ese dato, porque parece como que es que las FDI están dándose una vuelta por Gaza y solamente quieren conquistar terreno. Las FDI están luchando y muriendo para liberar a los rehenes en Gaza, que de los cuales hay, si no me confundo, tengo aquí la imagen, ahí está. Esos son los 20 rehenes que se supone que están vivos. Que se supone que están vivos. Luego, hasta 50 tienen los cuerpos de los rehenes que asesinaron, los tiene Hamás en los túneles del terror, de la muerte, que es el campo de concentración, como al estilo de los nazis, pero lo que pasa es que en Gaza y bajo tierra. Esta es otra realidad. Por eso, mire, cuando tenemos que evaluar qué es lo que pasa en el mundo, porque aquí estamos haciendo análisis, todos los días, análisis, qué pasa, qué ha pasado, qué puede pasar, qué va a suceder, análisis completos diariamente, 3 veces al día como mínimo, pues tenemos que darnos cuenta de cuál es el asunto global. Y el asunto global es que Israel está siendo atacado por todas las partes, sea desde la ONU, desde Siria, desde Irán, desde Gaza, allí lanzaron cohetes del Yemen o drones. Eso es todos los días, eso es el diario vivir. Y para colmo de los colmos, la Unión Europea, que se supone que es socio, es socio de Israel, atacando constantemente a Israel, diciendo que le va a poner sanciones por la guerra porque quiere liberar a los rehenes y quiere que lo haga pues como quiere la Unión Europea. ¿Cómo? No le preocupa a los rehenes a la Unión Europea. Si le preocuparan ya habría hecho otra cosa. En vez de ponerse a hablar de sanciones contra Israel, tendría que haber hablado de sanciones contra los grupos terroristas. Por decirle un ejemplo, contra Gaza, contra Siria, contra todos los países que están imbuidos en apoyar el terrorismo internacional. No se le ocurre al que se defiende del terrorismo, le acusan de que, hombre, hay que sancionarle porque se está defendiendo del terrorismo. ¿Sabe lo que está pasando en Europa, no? Se están comiendo Europa. El yihadismo internacional se está comiendo Europa, como mucha parte de Occidente. Así que tenemos un grave problema. Eso no es que tampoco sea... No hemos hecho un análisis que diga, uy, qué análisis, qué barbaridad son esta gente, lo que saben, ni mucho menos. Esto lo sabe todo el mundo. Pero como hay tal ceguera, en Europa hay ceguera absoluta, oscuridad. Por eso el título que tenemos hoy es este. Sobre la oscuridad de la UE, la oscura Unión Europea, hay una luminosa victoria de Israel. De eso es lo que estamos hablando. ¿Y cuál ha sido la luminosa victoria de Israel?
pues ha sido de que no se han puesto de acuerdo todos los países europeos que pretendían sancionar a Israel por la guerra en Gaza, y esto ha sido un golpe de efecto. Alguien dirá, bueno, tampoco es para tanto, muchísimo más de lo que nosotros nos pensamos, pero muchísimo más, porque ha llegado un punto en el cual ya no es esa, es que Israel tiene la culpa de todo, no, es que ahora se están dando cuenta los europeos. Hablo de gobiernos, no hablo de personas, no hablo de ciudadanos. Siempre, cuando hablamos de los países, no hablamos de sus ciudadanos, no hablamos de los franceses, ingleses, no. Hablamos de los gobiernos que representan a los ciudadanos y que no están representados por los ciudadanos. Porque si estuviéramos representados de verdad por nuestros dirigentes, el mundo tendría que haber hecho un cambio radical en la postura frente a esta atrocidad que han cometido los grupos terroristas, no uno, ni dos, ni tres, muchos contra Occidente, primeramente contra Israel y por tanto contra la cultura judeocristiana. El que no entienda esto, pues que no lo entienda, que se dedique a otra cosa, que se dedique a pintar la mona, como decimos en castellano, que haga lo que quiera. Pero esta es la realidad que está pasando. Por eso es muy importante que nosotros, como retaguardia espiritual, mantengamos nuestra fe puesta en el Eterno, evidentemente, pidiendo por la victoria de Israel. Porque ustedes saben que antes de que venga la paz tiene que venir la justicia. Es así, está escrito. El fruto de la justicia es la paz. Está escrito en la Biblia, para que nadie se... El fruto de la justicia es la paz. La consecuencia de la justicia es la paz. Y para que haya justicia tiene que haber victoria. Que sin la victoria no puede haber justicia. Esto es evidente. Es un razonamiento tan sencillo y tan complicado de entender para muchos que no lo pueden aceptar. Para que haya paz tiene que haber justicia, y para que haya justicia tiene que haber la victoria. Israel va por la victoria. Estamos en el día, permítame recordarlo, 649 desde que empezó la guerra el 7 de octubre del 2023. Llevamos 649 días de guerra, pero es que hay los rehenes que están en Gaza, en las manos de Hamas, llevan esos 649 días de terrible sufrimiento increíble que no podemos ni describir. Y en vez de ocuparse de eso la Unión Europea, la ONU y todos los grupos pacifistas, cariñosos con la humanidad, ONGs de ayuda humanitaria, no se ocupan de los rehenes, porque es que no los quieren ni les importa. Esta es la realidad. Por eso las familias de los rehenes, que tienen que levantar su voz siempre, y nosotros les apoyamos y les bendecimos, porque levantan la voz para su liberación, lo que no entienden es que el resto del mundo no quiere su liberación, quiere es que los terroristas de Hamas sigan controlando Gaza. Entonces, en vez de gritar contra el gobierno de Israel, deben de gritar contra aquellos que siguen permitiendo que el control de Gaza esté en las manos de Hamas. Mire, esta mañana he visto una noticia, la tengo en pantalla, que me ha parecido de lo más grotesco. Se lo digo de verdad, grotesco, entre otras muchas. Voy a entrar en las actualizaciones. Lo último que se ha dicho hace 27 minutos, Estados Unidos y sus aliados europeos, hace 27 minutos actualizado, Estados Unidos y sus aliados europeos darán a Irán hasta finales de agosto para alcanzar un acuerdo nuclear. Venga, hasta agosto, que estamos en vacaciones, y entonces ¿para qué vamos a...? Bueno, pues venga, el mes de agosto, tranquilamente que los iraníes puedan reconstruir lo que quieran, venga, le damos paz. Oiga, ¿pero qué es esto? Pero esto no era lo que iba a decirle, ¿eh? Atención, porque permítanme que haga una serie de referencias. El Consejo de la ONU, en un raro desliz informativo, dice que autoriza la vigilancia continua de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen al transporte marítimo del Mar Rojo. A ver si me explico. Dice que ya autoriza que se vigile. Ahora, que nos ataque a los yemenitas, no sea que después se enfaden más. Es lo que están diciendo. Es que el Consejo de la ONU autoriza la vigilancia continua de la vigilancia. Yo creo que el término no es que autorice la vigilancia,
sino la intervención directa contra los rebeldes, no, contra los terroristas hutíes. Pues sería lo lógico en el Yemen, ¿no? El Consejo de Seguridad de la ONU, autoriza a seguir informando sobre los ataques a buques del Mar Rojo por parte de los hutíes del Yemen, que han desafiado sus demandas anteriores de detener inmediatamente todos esos ataques. O sea, lo que han hecho es decir, vamos a decirles que no sigan atacando. Eso es lo que han dicho. Han votado en el Consejo de 15 miembros de ONU, fue de 12-0 con la abstención de Rusia, China y Argelia. Votaron para que les digan que no ataquen. Eso es lo que han votado. Oiga, dígale a los hutíes, oye, que no ataquéis a los barcos porque es que nos estáis fastidiando el asunto. Esto es lo que han votado. La ONU. No sé si esto indica algo. Bueno, por otro lado, que iba a ese punto, y insisto en este dato ahora, no lo estoy diciendo en contra del señor Trump, que quede constancia porque no es eso, pero a mí esto me revuelve el estómago, como se dice en castellano, nos hace sentir mal. El señor Trump recibe al emir de Qatar en la Casa Blanca para una cena de lujo. Evidentemente es un emir, es un jefe de Estado. El señor Donald Trump es el presidente de la nación más poderosa del mundo. No va a ser una cena con perritos calientes, o sea, con sándwich y hamburguesa. Bien. Pero, ¿para qué se han reunido? ¿Para qué esa cena? Pues dice que en medio de un esfuerzo para negociar la tregua en Gaza. A mí esto me parece fantástico. Fantástico, digo, de increíble. O sea, que se le invitan a cenar al emir de Qatar para que hablen está implícito, claro, de la tregua en Gaza. O sea, se están muriendo de hambre, literalmente, los secuestrados, y el de Qatar, que es el mayor responsable, o uno de los más responsables de lo que pasa en Gaza, se le invita a cenar. No lo digo en contra, insisto, del señor Netanyahu, pero quiero decirle, fíjese cómo es lo que se mueve dentro de estos niveles de poder, que hacen una reunión en otro país, gastándose millones de dólares, no por la cena en sí, sino por el movimiento que hay, para hablar, cuando esto es un asunto que se tendría que resolver con levantar el teléfono. Tendría que decir el señor Donald Trump, oye, al emir de Qatar, o solucionas el tema de Gaza en un instante, o retiro las bases de Qatar norteamericanas, que están dándole un fruto increíble. Y lo que digo que va a pasar, esto ya, análisis, atención, análisis. Recuerdo lo que hemos dicho muchas veces, Estados Unidos va a tener al final su base estable y permanente, no en Qatar, tendrá en Qatar, pero va a tenerla en Gaza. Ya se lo digo asegurado. Tarde o temprano, Estados Unidos tendrá sus bases en Gaza, porque no hay manera de que se mantenga el statu quo que tiene Gaza, que es con el terrorismo de Hamás controlando la vida y la muerte. Por eso esta reunión del presidente norteamericano, que recibirá al ministro catarí Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, así se llama el nombre, para cenar este miércoles, así ha anunciado la Casa Blanca. La reunión tendrá lugar en Estados Unidos, claro, y Qatar está intentando negociar ese alto el fuego, negociar el alto el fuego entre Israel y Hamás, que no se trata de negociar un alto el fuego, se trata de liberación de los rehenes. Esta noticia me parece terrible. Pero terrible por lo que estamos hablando. Se reúnen para comer, y insisto, no estoy criticando al señor Donald Trump, lo digo claramente, pero fíjese cuál es el nivel que se reúnen en una cena de lujo para hablar no de liberar a los rehenes, ni de poner sanciones a Gaza, si es que se la puede poner, sino para que se hable de un alto el fuego. Este es el nivel que tenemos de dirigentes a nivel mundial. Luego después no nos extraña que pasen lo que están pasando. Veamos cómo está Siria, que veamos cómo está Irán, cómo está Europa, con esa ceguera, oscuridad absoluta. Así que, estimados amigos, cada vez es más necesario que nosotros, como retaguardia espiritual de la CFDI, hagamos nuestra parte, que es ser luz. Está escrito, ¿verdad?
que seamos también luz a las naciones. Y para eso pues necesitamos ser muchos más. Ya somos muchos, pero todavía nos queda muchísimos todavía. Que nos unamos en un mismo sentir, independientemente de lo que pensemos a nivel religioso o político, que eso es una cosa que es a nivel personal. Aquí hablamos de un concepto mundial, un concepto internacional, un concepto que va más allá meramente de cuestiones de nacimiento, de ideología, de política, de religión, más allá que ello. Va en el hecho de bendecir al pueblo de Israel, que es una ley establecida por el cielo, por la cual los que bendicen a Israel son bendecidos y los que maldicen a Israel son maldecidos. Punto y aparte. Todo lo demás, huelga. Todo lo demás, cada uno piense lo que quiera. No es nuestro problema, ni debe serlo. Cada uno debe ser respetado en sus ideas, en sus conceptos. Digo que no sean conceptos que quieran destruir al contrario, o destruir o atacar a Israel. ¿Me entiende, verdad? Dentro del concepto de respeto a los demás que quieren, como usted y como yo, bendecir al pueblo de Israel. Así que esto es lo que está moviéndose a estas horas de la mañana. Son las 7:05 en España, las 8:05 en Israel, y esto es lo que se está moviendo. Las próximas horas, una vez más, pues tienen que ser, como siempre decimos, definitivas, porque es que van a empezar a salir informaciones de lo que está sucediendo, pero de lo que se prevé que va a suceder en pocas horas. Porque esto tiene, mire, que quedan muy pocos días para el día 700. Apenas quedan 51 días. Y antes de 51 días, Israel tiene que haber, lo digo así literalmente, pues lo digo por una cuestión de fe y de confianza, haber acabado la guerra, pero acabado con victoria. No ha acabado la guerra, ha acabado con victoria. ¿Cómo? Lo vamos a ver antes del día 700. Por eso ahora le pido un esfuerzo, si es que cabe, si es que se puede decir así, de que usted considere seguir bendiciendo a Israel todo el tiempo que usted pueda. Cuando se despierte, cuando vemos las noticias, cuando el mediodía, en momentos que tenemos así de repente que no sabemos qué hacer, entrecomillado, bendiga a Israel, bendiga a Israel. Y hay una frase que es muy nuestra, es que bendecir a Israel tiene mucho más valor que todo el oro del mundo. Bendecir a Israel tiene mucho más valor que todo el oro del mundo. Por tanto, le decimos, hágase rico, bendiga a Israel, que tiene mucho más valor que todo el oro del mundo. Bendiga a Israel, hágase rico en bendición. Muchas gracias. Nos vemos después. Por favor, no se le olvide poner el like, el me gusta. Nos vemos después a las 12. Vamos a traer una batería de información, batería de información que se está planificando, se está ejecutando ahora mismo. Así que a las 12, si ocurre algo llamativo, abrimos un directo y lo comunicamos a todos ustedes. Gracias por su atención. Les dejo con el anuncio del viaje a Israel. Recuerden que ya estamos marchando ya, poniendo a rodar nuestra tienda. Sí, vamos a tener también una tienda, ¿por qué no? Una tiendecita con materiales diseñados por don Samuel, exclusivamente. No son diseños ni copiados ni refundados, diseños originales, con palabras originales, con textos que usted ya conoce y con imágenes que se están diseñando para ello. Así que ahí se lo dejo para que siempre estará en la parte superior cuando entre usted a YouTube, en nuestra página, pues ahí lo va a ver. Muchas gracias, le dejo con el viaje a Israel. También está el viaje a Israel ahí, está en la tienda, está también el viaje a Israel. Un fuerte abrazo. Informativamente, esto estamos empezando ahora a moverlo. Estamos trabajando los primeros puntos, diseño, en fin, y también va a verlo aquí en este set. También va a haber algunos cambios, bueno, porque hace falta siempre ir cambiando, mejorando y progresando. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por su atención. Insisto, no se olvide poner el like y nos vemos después. Shalom. ¿Estás listo para vivir una experiencia única? Explora los lugares más emblemáticos de Israel, como Jerusalén, Tel Aviv y muchos en estos 7 días. Una experiencia que no olvidarás. Es fácil. Solo escanea el código QR y llena el formulario sin compromiso. Así sabremos quiénes quieren unirse a este increíble viaje. Elige la opción que más te interese. Billete de avión y tour completo o solo el tour. Lo que más te convenga. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ahora y prepárate para un viaje de ensueño a Israel. Te esperamos.